Muy buenas familia, amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera estrategia para potenciar tu aprendizaje de francés. Esta clase va a ser muy cortita, así que comencemos y voy de lleno con ello. Bien, em, este es un tema muy bonito y hasta cierto sentido raro porque se habla de un estudio que se realizó literal bajo el agua. Esta diapositiva la he titulado Estudiando bajo el agua, Étudier sous l'eau, que significa estudiando bajo el agua, evidentemente. Y bueno, este fue un estudio de aquellos que se hicieron sobre un grupo específico de personas a las que se les hizo memorizar una serie de información factual, básicamente datos. En este caso fueron datos muy concretos, literal bajo el agua. Un grupo de personas intentando memorizar datos factuales bajo el agua. Bueno, se concluyó mediante este estudio y bueno, las respuestas fueron muy esclarecedoras con respecto a este tema en específico, y es que en quienes examinaron los conceptos estudiados bajo el agua y realmente el estudio se volvió a hacer bajo el agua, aumentaron sus calificaciones hasta un 30% más con respecto a los que se examinaron fuera del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que hicieron el test, digamos así, de aquellos datos que se memorizaron bajo el agua, obtuvieron un 30% más que aquellos que lo realizaron fuera del agua. Entonces comenzamos a entender un poquito acerca de esto. Y bueno, este fenómeno se denominó reintegración. Y significa que cuando las condiciones en las que se ha obtenido información se recrean, el acceso a dicha información es mucho, mucho mayor. Por ejemplo, cuando se vuelve al lugar de los hechos para recrear un delito, esto es algo que se utiliza mucho para escenas del crimen. Me imagino que han visto series de esto, en donde se recrea la escena, en donde quedaron los cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es muy parecido. Para resumirlo y simplificarlo y dar por terminada la clasita de hoy, si tú estudias en un ambiente que va a ser muy parecido al lugar en donde vas a realizar una prueba, por ejemplo, un examen de francés, es más probable que tu calificación sea mucho más alta que si las condiciones son muy diferentes al lugar en donde estudiaste. Por ejemplo, normalmente las aulas de clases van a estar en completo silencio cuando estés realizando tu examen. Entonces, lo recomendable es que tú estudies en un área que se va a parecer mucho a tu aula de clases. De esta manera vas a asociar mucho más a tu área de estudio y tu calificación puede ser mayor. Y esto se ha comprobado mediante este estudio. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tú estudias en un lugar donde hay mucho ruido y posteriormente, no sé, al día siguiente, realizas tu examen en un aula donde hay mucho silencio? No vas a asociar al área en donde estudiaste y probablemente tu puntuación va a ser un poquito más baja. Y realmente, analizándolo, cuando entendí acerca de esto, me di cuenta el por qué en ocasiones mi puntuación era más alta y por qué en ocasiones mi puntuación era más baja cuando realmente dedicaba el mismo tiempo de estudio cuando iba a presentar un examen de francés. Por ejemplo, cuando estudiaba en la biblioteca, un lugar de mucho silencio, me di cuenta que cuando realizaba mis exámenes de francés en un aula con mucho silencio, mi puntuación era mucho más alta que, por ejemplo, cuando me iba a estudiar al comedor. Evidentemente era en el tiempo del desayuno, de la comida, y decía, pues bueno, mientras estoy desayunando o comiendo, pues puedo estudiar acerca del passé composé y realizar mi examen. Entonces, pues evidentemente en el aula perdón, en el comedor hay mucho ruido, la gente está pasando a todo momento, se escucha incluso lo que ordenan y bueno, no asociaba esta área al área en donde presentaba el examen. Entonces, sí, mi puntuación era mucho más baja y realmente cuando entendí acerca de esto y me puse a reflexionar, pues entendí y llegué a la conclusión de que es verdad, que cuando estudiaba en un área diferente a lo que iba a ser el área en donde iba a presentar el examen de francés, pues salía mucho más bajo. Entonces, te recomiendo que tú estudies en un área que se vaya a parecer mucho al área en donde vas a presentar tu examen o tu prueba o tu test de francés. Y pues bueno, con esto cierro el tema del día de hoy. Es muy cortito el tema, solamente es una diapositiva, pero es muy importante entenderlo porque de verdad, créeme,
Y quizás en este momento estés también entendiendo el por qué y realmente estés asociando esta información a algo muy verídico y que tiene mucha verdad. Está estudiado, está comprobado y puedes ponerlo a prueba y evaluar los resultados. Hemos visto la curva del olvido, hemos visto cómo se comporta el olvido, hemos visto las estructuras del cerebro que están envueltas en el aprendizaje y el día de hoy nos tocó hablar sobre el área de estudio. Es algo muy bonito y te recomiendo que lo pongas a prueba. Pues no tengo que decir nada más. Nos vemos la siguiente semana en la cuarta estrategia de aprendizaje. Espero que esto te sirva mucho para potenciar tu aprendizaje del francés. Bonne journée.